Todos ustedes. Voy a presentarles y contarles un poco un proyecto que nació como iniciativa de François Piussy, el que está aquí presente, de la Asociación Puyi de Raimondi, y que después ha tomado una dinámica bastante particular. Y voy a contarles un poco el proyecto, que está basado en una técnica que se llama lens free, es decir, usar un sistema de óptica, un sistema de hacer imágenes, pero sin lentes, ¿no? Entonces, los participantes de este proyecto, bueno, tenemos diferentes personas de diferentes instituciones, ¿no? De la Asociación Puyi de Raimondi al origen de este proyecto. Después el profesor Mirko Simic, que tiene una experiencia muy importante en lo que es una aplicación en diagnóstico de tuberculosis. Voy a luego explicar y detallar un poco qué es lo que él ha hecho y qué es lo que se quiere hacer después con este proyecto. Después, el profesor César Costa de la Universidad de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, en Ecuador. El profesor Omar Ormachea, también de Bolivia, quienes tienen diferentes competencias, quienes han trabajado en diferentes técnicas ópticas y que ponen, digamos, su expertise al servicio, digamos, de este proyecto. Entonces, este proyecto está orientado principalmente a usar una técnica original, bastante nueva, usando principalmente la capacidad de un detector, que es un detector CMOS, que todo el mundo conoce y que tal vez no lo vemos directamente, pero lo tenemos en los detectores, en la cámara de nuestro teléfono celular. Es un detector CMOS. Por ejemplo, aquí he traído una pequeña cámara que es exactamente, es un sensor CMOS, tiene un pequeño circuito electrónico y luego tiene un sistema óptico, una pequeña lente. Y bueno, la lente la puedo retirar, es un sistema que permite modular y luego uno puede ver directamente el detector. En el detector tiene una matriz de píxeles y cada uno de ellos es un pequeño detector de luz. Entonces es muy simple, es la fotografía que se ve en la parte inferior, es la matriz que normalmente cuando habla de un detector hablamos ahora de varios megapíxeles. Por ejemplo, las cámaras de los celulares hablamos de 20, 30, 50 megapíxeles. Obviamente el tamaño de cada detector, de cada celdita, está del orden de algunos micras, ¿no? Entonces es posible hoy en día usarlo para aplicaciones en biología, por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de sistemas de óptica, siempre hablamos de sistemas grandes, sistemas complejos, como un microscopio, que normalmente es algo de laboratorio, donde al interior hay un gran número de lentes, un gran número de elementos ópticos como filtros, lentes, objetivos, diferentes componentes que hacen que este sistema sea robusto, es cierto, pero que sea caro. Un microscopio convencional, uno puede comprarlo a partir de 2.000 euros aproximadamente, y después, dependiendo de la técnica que uno utiliza, hay microscopios confocales que van desde $200.000, por ejemplo, y que pueden alcanzar una resolución espacial y temporal bastante alta. Entonces, este tipo de tecnología es importante para hacer investigación básica y solamente algunos laboratorios tienen el acceso para poder hacerlo, pero si pensamos en países en vías de desarrollo como en América Latina, es poco accesible este tipo de tecnología. Entonces hay que tratar de pensar en una manera diferente de cómo poder efectuar o realizar investigación aplicada usando técnicas que puedan ser posibles justamente evitando esta complejidad. Entonces, uno de los candidatos a realizar esto es lo que se llama la microscopía sin lentes. Es decir, es un sistema que permite solamente usar la proyección de la luz. Todo el mundo conocemos de que si iluminamos un objeto con la luz, lo que tenemos es una sombra detrás. Es este patrón de sombras, o que se conoce también si usamos una determinada fuente de luz como una longitud de onda coherente, es decir, un láser, vemos de que tenemos un patrón de difracción. El patrón de difracción te da información del objeto que está delante. Es decir, a partir de la proyección o de la detección de la sombra de este objeto, es posible reconstruir el objeto. Es lo que trata de representar esta imagen. Es decir, tenemos aquí una muestra X, un tejido, o una muestra biológica que puede ser muestra de sangre, de orina o de esputo. Y lo que tenemos es que finalmente el detector, cada píxel de nuestro detector CMOS es capaz de detectar justamente de manera espacial esta pequeña información. Y luego después, a partir de un procesamiento, un cálculo, puedo reconstruir el objeto que estoy tratando de observar.
El primero que, digamos, documentó esto hace ya 15 años es el profesor Aydogan Oska, que ahora trabaja en la Universidad de Los Ángeles, en California, y que permite justamente, que es uno de los pioneros en usar esta técnica para poder usar en diversas aplicaciones, ¿no? ¿En qué consiste la técnica en sí? Tenemos una fuente detector, una fuente de luz que puede ser coherente, incoherente, independientemente, y luego tenemos el detector a una cierta distancia. Luego tenemos un objeto, que llamamos en este caso un plano A0, donde está determinado por dos coordenadas X, Y, considerando el caso más simple, que es un objeto bidimensional, solamente en 2 dimensiones, y lo que tenemos es el sensor, que también tiene una información que va finalmente a detectar justamente estas pequeñas variaciones de intensidad. Entonces, la configuración es bastante simple. Hacemos que la luz incida sobre el objeto a una cierta distancia del plano detector, y finalmente lo que tenemos es una onda que lleva la información justamente de la proyección de este objeto que está delante del detector. Entonces, esa información está codificada como la fase y como la amplitud, que son 2 parámetros que siempre se utilizan en la óptica. ¿Atraviesa el objeto? ¿Cómo? La luz atraviesa. Sí, la luz atraviesa. ¿Es transparente? Hay objetos transparentes y objetos opacos. La simplicidad va siempre por objetos transparentes. Las células están compuestas principalmente de agua. Digamos, la luz puede penetrar fácilmente. Si es una fuente infrarroja, por ejemplo, puede penetrar fácilmente. Pero también es posible hacerlo en objetos opacos. La complejidad va en la reconstrucción, en cómo obtengo la información. Y eso es lo que voy a luego detallar, ¿no? Ahora, se considera una imagen considerando objetos transparentes, como por ejemplo células, obtiene una imagen bruta, como esta, donde pueden ver de que hay puntos. Bueno, tenemos un problema acá con la proyección. Hay normalmente puntos blancos que están superpuestos sobre mis objetos, pero digamos, todas estas pequeñas manchas o formas bastante irregulares son células que están en un slide, que están delante del detector, y finalmente son detectadas o finalmente son registradas a través del detector. Y lo que tenemos es información tanto de la fase, que es principalmente la modulación de la luz debido a la presencia de este objeto. La ventaja de la técnica de la microscopía sin lentes es que tengo un gran campo de visión. La gran diferencia con la microscopía convencional es que siempre utilizo un objetivo microscopio donde tengo una pequeña área de observación. La ventaja es que aquí es un gran campo de visión, de algunos centímetros cuadrados, ¿no? Dependiendo justamente de la talla del detector que emplee, ¿no? Puedo usarlo también para objetos opacos. Sin embargo, tenemos ahí efectos que la sombra, digamos, de un objeto, si tenemos, digamos, una matriz de un objeto opaco, tengo que hacerlo una pixelización, y cada parte de este objeto lo que va a tener es, va a crear un patrón de sombras que se va a superponer a los otros, a las otras áreas, digamos, de este objeto opaco. De tal manera que al final voy a obtener una imagen como este tipo, que es bastante compleja, donde hay información, digamos, de varios objetos que son totalmente opacos. Ahora, la capacidad justamente de poder obtener información viene a través de un procesamiento que puede usar, es finalmente matemática, usando, por ejemplo, matriz esparsa. Es una técnica bastante convencional, por ejemplo, para usar en reconstrucción de imágenes de radares. Es algo que se emplea de manera corriente. Y después tenemos también información a diferentes distancias. Si es que, por ejemplo, quiero hacer un seccionamiento del objeto. Cuando es un objeto opaco, tengo que observarlo a diferentes planos, de tal manera que tengo que hacer un barrido de manera axial. Entonces, en este caso representa, digamos, adquisiciones o imágenes a diferentes distancias de penetración, considerando de que mi detector o mi muestra, alguno de ellos está en posición de desplazamiento. Esto es, digamos, es posible, pero es complejo hacerlo, y finalmente la adquisición o la reconstrucción del objeto toma algunos minutos. Es posible hacerlo, pero la complejidad va sobre todo en implementar el algoritmo, ¿no? Entonces, finalmente la reconstrucción está basada en la técnica de problema inverso, donde tengo, por ejemplo, la proyección de sombras, digamos, o lo que se conoce también como un holograma. Cuando hablamos de un patrón de difracción, finalmente es un holograma, ¿no? Y finalmente esta es, digamos, la imagen que yo detecto, y después aplicando método de reconstrucción de la fase, o métodos de problemas inversos, finalmente logro tener un objeto donde puedo ver que hay 5 individuos o 5 objetos, o pueden ser 5 células, 5 bacterias, 5 bacilos, diferentes objetos que pueden ser reconstruidos. Y la ventaja de esto es que, como tengo una cámara,
es posible poder hacer un seguimiento temporal. Puedo seguirlo en el tiempo. Ahora, si sigo en el tiempo, tengo que también ser capaz de poder implementar un algoritmo que lo siga en tiempo real, de tal manera que pueda extraer siempre información. Las configuraciones pueden ser usando luz coherente o luz incoherente. Luz coherente hablamos de un láser. En este caso obtenemos ahí un holograma, un patrón de sombras. Si es un objeto, solamente un objeto, tengo una sola patrón de sombras, pero si tengo muchos objetos, lo que voy a tener es la superposición y la interferencia entre todas esas sombras. En el caso de una fuente incoherente, tengo solamente una sombra, digamos, porque el objeto es bastante, se considera de que para poder tener una buena detección tengo que poner el objeto muy cerca del detector, de tal manera de poder captar toda la información, porque si no voy a tener un gran ruido, digamos, alrededor, porque, digamos, si considero de que tengo mi objeto lejos, digamos, lo que voy a tener es una superposición que me va a destruir, digamos, la información. Entonces son dos configuraciones bastante simples a implementar. Y existen algunos sistemas ya comerciales de hace algunos años. Por ejemplo, el laboratorio de IMEC en Bélgica desarrolla ya un sistema comercial que lo vende a un precio de 10.000 euros para aplicaciones en biología, porque les interesa justamente ver, por ejemplo, cultivos celulares cuando son aplicados a diferentes condiciones de temperatura o diferentes condiciones de dinámicas. Y también en Francia existe la empresa Iprasense, que en realidad valora o valoriza, digamos, la investigación realizada por el COALITY en Grenoble principalmente, y es un sistema que ya funciona en los laboratorios. Es un sistema en el cual consideran una muestra líquida, por ejemplo, en este caso es un Petradich, que es un soporte donde uno puede hacer cultivos celulares, y luego debajo tiene un detector, que en este caso tiene unas determinadas dimensiones, con una talla de píxel de 1.6 micras, es muy pequeño el píxel, ¿no? Tiene algo de 16 megapíxeles, digamos, el 16 megapíxeles es el tamaño del número de detectores en la matriz, y solamente utiliza un LED como un LED convencional, y adicionalmente utiliza una fuente de un pinhole, ¿no? Son sistemas comerciales. Ahora, dentro de este proyecto lo que vengo a contarles es un poco lo que nosotros queremos hacer. Nosotros hemos implementado justamente dentro de este consorcio un sistema que llamamos hecho en casa, homemade, en el cual tenemos acá la fotografía del sistema que funciona y que está todavía en fase de mejorar, de implementar, y que está en la Escuela Politécnica en Quito. El sensor es un CMOS de 8 megapíxeles con una determinada frecuencia de adquisición, y después tenemos un LED, un pinhole. Y este proyecto, gracias al apoyo de la Asociación Puig-Reymond y de otras instituciones, es posible la compra de materiales y también, digamos, este tipo de colaboración como los desplazamientos entre las personas que están implicadas. Ahora, esa es la parte de hardware, pero la parte software hemos decidido usar un software libre, open source, que ha sido desarrollado por un grupo liderado por el investigador Michael Atlan del SPCI, quien ya tiene, digamos, un algoritmo bastante poderoso que permite justamente reconstruir este tipo de imágenes de un gran tamaño. El problema es que todavía no está adaptado para aplicaciones en tiempo real, es decir, el procesamiento toma algunos minutos dependiendo de capacidad de cálculo, si utiliza una máquina potente o no. Normalmente el tiempo de adquisición o el tiempo de procesamiento toma algunos minutos, y si uno quiere hacer en el tiempo, eso puede ser posible, pero tiene que hacer algunos compromisos, ¿no? Este proyecto está en curso, todavía no hemos concluido, y tenemos algunas ideas justamente para la parte posterior. Y hicimos un pequeño taller justamente en un evento el año pasado en Lima que se llama Optoandina, en el marco de un curso, de un taller que se llama Instrumentación de Bajo Costo. De ahí se ve el profesor César Costa y François Piuchy, que está desmontando y haciendo un taller justamente de poder utilizar componentes, porque como les decía, los CMOS se pueden extraer inclusive de webcam. Claro, obviamente la sensibilidad no es tan alta, pero es posible poder hacerlo si uno quiere hacer instrumentación muy bajo costo, ¿no? Ahora, eso nos dio la idea de por qué no utilizar para aplicar este tipo de técnicas, que es bastante simple en el papel,
para aplicar a un proyecto o una subvención que es financiada principalmente por la Comunidad Europea, que es el programa ERANEC-LAC, ERANEC de Europa con América Latina. Y la idea de este proyecto es acercar un poco la interacción entre norte-sur, entre Europa y América Latina, y después hacer también interacción sur-sur y facilitar la cooperación entre diferentes instituciones, las instituciones implicadas, incluyendo Brasil, la Universidad de Campinas, ya que ellos también tienen alguna infraestructura que es justamente ventajosa o un mejor equipamiento a nivel de fabricación de dispositivos, ¿no? Entonces, los países que están implicados por Europa son España, Turquía, Bélgica, Alemania y Francia. Y después los casos de estudio no solamente ir a detectar, se puede utilizar esta técnica de microscopía sin lentes a varias cosas. Pero en América Latina hay interés particular, por ejemplo, en microbacterio tuberculosis, que es una de las enfermedades bastante letales. Después el mal de Chagas, que es muy de interés, sobre todo en parte de Bolivia y Brasil. Y después el norovirus, principalmente en Europa. El norovirus es una enfermedad que finalmente es un virus responsable de la gastroenteritis en Europa. Y es un problema muy actual, ¿no? Ahora, ¿por qué usamos norovirus, Chagas, micobacterio e inclusive VIH? VIH es un poco más allá, porque VIH es un tema muy complejo. Es porque el profesor Mirko Simic tiene una gran experiencia en lo que es la síntesis de proteínas. Él conoce muy bien, digamos, por su experiencia en Microbacterium tuberculosis, es posible hacer una transferencia de ese protocolo, de esa metodología, a justamente otro tipo de virus, otro tipo de enfermedades. Y la cuestión no es que solamente Chagas, Microbacterium es de interés de América Latina, sino también hoy en día, gracias a la migración, España, por ejemplo, el Instituto de Salud Global en Barcelona, ha dedicado un gran proyecto justamente a interesarse en ese tipo de enfermedades, porque la migración de la gran comunidad latina que llega a Bélgica o a Francia o España, trae también esa importación de enfermedades que han sido consideradas durante mucho tiempo enfermedades despreciadas, por decirlo así, ¿no? Entonces hay como especie de un nuevo interés en este tipo de enfermedades como Chagas y tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad muy grave, es una enfermedad que mata a una persona en el mundo cada 15 segundos, es la principal causa de muerte para una persona que ha sido contaminada con el VIH, con el virus. El virus del VIH no es responsable de la muerte de una persona, sino es la tuberculosis que lo mata, ¿no? Porque destruye el sistema inmunológico. Globalmente hay 8 millones de personas aproximadamente de cada caso, y se puede ver que hay muchos países la intensidad o la importancia de este tipo de enfermedades está indicada por la coloración. Mientras más verde, más importante. El Perú es un país en el cual la tuberculosis es un gran problema de salud pública. Y recientemente, en la Universidad Cayetano Heredia, el profesor Mirko Simic, con todas las tecnologías que existen hoy en día, como por ejemplo la baciloscopía, que sigue siendo una de las técnicas más baratas y accesibles, pero que demandan mucho tiempo. Cuando una persona se sospecha de que tiene una enfermedad de tuberculosis, tiene que hacerse una extracción, digamos, de una pequeña muestra de esputo, y luego tiene que dejarse cultivar en seco durante varios días, 7 o 8 días, para que el bacilo se desarrolle y aparezca, digamos, y se haga de manera visible. Es un proceso bastante lento que requiere normalmente un microscopio y requiere una persona que sea experta para poder identificarlo, ¿no? Además, que es un sistema, digamos, que es estático, que es lento, y el profesor Mirko Simic es reconocido justamente, es un referente mundial, porque ellos desarrollaron una técnica de cultivo en líquido, que es mucho más fácil, por ejemplo, para poder visualizar y de muy bajo costo. Solamente usando un pequeño sistema de microscopía más simple, digamos una webcam, y es un trabajo que ellos reportaron. ¿Sí? Es un sistema que ellos llaman MOTS, que es un sistema de microscopía, observación microscópica de un tipo de microbacterium tuberculosis, pero que pueda ser también detectable si es o no drogo resistente. Cuando hay una persona que está infectada con la tuberculosis, la primera estrategia es aplicarle antibiótico. Pero hay muchas
tipos de genes, digamos, en la tuberculosis, que son resistentes a determinados tipos de antibióticos, y es por eso que es necesario poder establecer, digamos, un protocolo en el cual en el tiempo tienen que probar durante el cultivo o el crecimiento de este bacilo, tienen que aplicar diferentes fármacos, diferentes drogas, para poder saber cuál es el tipo de tuberculosis que tienen presente, ¿no? Entonces ellos establecieron ese protocolo en muestras líquidas y por ello son bastante citados en las referencias. Es una innovación que hoy en día es reconocida a nivel mundial como una técnica de diagnóstico, digamos, fácil, pero que requiere tiempo, 7 días, 5 días, dependiendo de la gravedad de la infección. Ese es el trabajo que ellos reportaron en el año 2014, donde hicieron no solamente la detección, sino también una caracterización más morfológica. Hablaba al inicio de que cuando son objetos que son bidimensionales, en el plano XY, es fácil, porque solamente tengo una proyección de sombras. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo un objeto que es tridimensional? En ese caso es más complicado. El caso de tuberculosis es una estructura que está en 3 dimensiones. Es como especie de un cordón que se va formando en la otra dirección y la gravedad o el diagnóstico puede ser más fácil si es que uno también logra observar la estructura en la dimensión, en la dirección en la cual la luz se propaga. Entonces es por ello que es un poco complicado poder hacerlo. Ahora, el hecho de usar lens free o la técnica de microscopía sin lentes es posible. Hasta ahora en la literatura hay muy poco trabajo de investigación que ha sido hecho en justamente poder reconstruir objetos en 3 dimensiones. Es fácil hacerlo en 2 dimensiones, pero cuando es en 3 dimensiones hay que hacer tomografía, hay que hacer otras técnicas y es todavía un área bastante activa, ¿no? Pasando un poco a lo que es Chagas. Chagas es exactamente una enfermedad, es también transmitida a través de un mosquito, el Trypanosoma crucis, que infecta y que finalmente hoy en día es fácilmente detectable porque tiene una forma particular en forma de aro, y eso es normalmente posible hoy en día de manera automatizada, digamos, usando técnicas de cálculo basadas en Machine Learning o aprendizaje por máquina, que hoy en día es posible poder hacerlo, ¿no? Entonces es un poco el contexto, digamos, de este proyecto. Tenemos, digamos, un pequeño prototipo de microscopía sin lentes y la idea es luego empezar a construir algunos pasos posteriores, por ejemplo, implementar métodos de cálculo justamente aplicados en Machine Learning, y el profesor Mirko Simi ya tiene cierta experiencia en eso, ¿no? Entonces finalmente era un poco para poder comentarles ese proyecto. Okay.